Muy buenos días, amados hermanos, gusto en verlos nuevamente. Gracias a Dios que estamos aquí en el mejor lugar donde podemos estar, en la presencia de Dios. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos, de verdad Dios les bendiga y nos debemos de sentir afortunados, bendecidos, porque un día más podemos estar recibiendo la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hoy quiero, hermanos, que me acompañen. Vamos a tener una serie de estudios, o como se le llaman ese tipo de predicaciones, estudios en serie, para enfrentar, hermanos, algo que realmente, especialmente en estos tiempos, en esta temporada tan complicada, este año 2020 que va a pasar a la historia, pues hay algo, hermanos, que oprime nuestra alma grandemente. Y el ser humano, hablando del alma, tiene muchos enemigos que pueden rodear nuestra vida y tratan de quitarnos la paz y la libertad que se supone que debemos de tener, ¿verdad? Pero especialmente quiero mostrarles, quiero enseñarles que tenemos muchos enemigos, pero hay cuatro enemigos de los cuales Dios nos puede librar hoy mismo si tú le prestas toda tu atención, especialmente toda tu atención. Y se los voy a enumerar. Y pienso que el que voy a enumerar en primer lugar es el que todos padecemos. El miedo. El miedo, hermanos. El miedo es un enemigo del alma. Otro que sigue, hermanos, es la culpabilidad. El número 3, la inferioridad, que vamos a hablar a fondo, porque posiblemente estés padeciendo y tengas este miedo y creas que no, pero ahí está. Y el último, uno muy devastador, el odio. Son 4 enemigos, hermanos, del alma del ser humano. Y son terribles. Y son verdugos que todos los días, hermanos, nos están oprimiendo y quieren destruir nuestra alma. Y tenemos que aprender y atender a la brevedad. Todo ser humano ha sentido miedo alguna vez en su vida, hermano. Nadie puede decir que no, ni siquiera nosotros los hombres. Todos hemos sentido miedo alguna vez en su vida, y hablo de ese miedo que nos paraliza, que nos hace dudar de nuestras habilidades al momento de emprender algún nuevo proyecto, de realizar una meta o de cumplir nuestro más grande sueño. ¿Lo ha sentido mi amado hermano o hermana? Por supuesto que sí. Y máxime ahorita, con toda la situación que está pasando, pues tenemos tantas cosas en contra que, hermanos, pues es normal que sintamos miedo. Es normal, porque somos humanos, amén. Y es normal que tengamos miedo a cierta medida y a cierta manera, y a veces es hasta bueno, o decirlo de una manera más enfática, es hasta saludable tener miedo, porque el miedo nos hace estar más alerta de lo que normalmente lo estamos. Amén. De hecho, es sano. Pero lo que no es normal y lo que no es sano en cuanto al sentir miedo es que no sabemos cómo superarlo. Y peor aún, que nosotros como cristianos no sabemos cómo y a dónde dirigir ese miedo que nos paraliza. Y este miedo que nos paraliza nos impide avanzar, nos impide dar pasos y nos hace hundirnos en pensamientos negativos y nos impide tomar decisiones asertivas. Alguien dijo por ahí, a lo único que debemos de tenerle miedo es al miedo, porque el miedo, hermanos, impide avanzar, nos paraliza y no nos deja hacer absolutamente nada. Y vivimos tan negativamente que en lugar de avanzar, retrocedemos. Y
lo peor aún, hermanos, es que en los cristianos, y hay que decirlo de verdad, a veces, hermanos, este miedo es más visto en los propios cristianos. Cuando se supone que los cristianos manejamos el miedo de una manera diferente a lo que lo hace el mundo común, ¿no es así? Y en nosotros, hermanos, inmediatamente, siempre, todos los días, tenemos que memorizarnos y poner en práctica lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Porque se supone, hermanos, que el cristiano funda su fe o tiene su fundamento en la fe en el Ser Supremo. Y sabe, hermanos, el cristiano que Cristo, que Dios sigue sentado en su trono y Él tiene el control de todo. Amén. Pero ¿qué pasa aquí con el cristiano, hermanos? Que su fe, que dice tener en Dios, cuando tiene miedo se paraliza y le impide confiar plenamente en ese Dios donde dice que su fe está fundamentada, y se llena de cobardía. Y la evidencia, hermanos, pues son los lugares vacíos, ¿verdad? Ahora, esas cosas, hermanos, quiero hablar precisamente de eso, y no es un señalamiento. Yo quiero hablar, hermanos, y espero que lo reciban con madurez y con valor. Amén. Porque de eso se trata. ¿Qué sería lo contrario al miedo? El valor. Bueno, exactamente. O sea que vamos a ver, hermanos, porque son 4. Y vamos a ver si te interesa, hermanos, de verdad vencer el miedo, si te interesa vencer la culpabilidad, si te interesa vencer la inferioridad y el odio. Hermanos, pues yo te invito a que seas valiente y te enfrentes a estos terribles enemigos. De hecho, precisamente el estudio que vamos a llevar a cabo en esta serie de 4, pues precisamente se llama así: Venciendo Enemigos. Son 4. Así que nosotros vamos a poner manos a la obra. Amén. Quiero que me acompañen, hermanos, a la lectura principal. Salmo 143. Pongan sus ojos en el versículo 9, que es el que hoy nos atañe, es el que vamos a analizar. Dice la palabra de Dios, Salmo 143, versículo 9: líbrame de mis enemigos, oh Jehová. ¿Y qué sigue, hermanos? En ti me refugio. Cuando tú tienes miedo, que es normal que lo sientas, hermano, no te sientas avergonzado. Es normal y es hasta de manera buena y sana, porque te mantiene alerta. Pero el problema es, hermanos, cuando tienes miedo, ¿dónde encuentras el refugio contra el miedo? ¿En dónde está tu refugio? Alguien dijo por ahí, ¿por qué digo siempre alguien dijo? Porque si yo les digo el nombre o el autor de dicha frase, puedo generar en una persona idolatría, en lugar de centrarse en la palabra de Dios, que es lo único, hermanos, donde tenemos que buscar el refugio. Amén. Así que difícilmente alguna vez les voy a decir quién lo dijo, pero no es por omitir su nombre o no darle el honor a quien honor merece, sino es precisamente por evitar ese tipo de cosas, hermanos. Pero alguien dijo acerca del miedo: es de primordial importancia el tratar el temor, sacar a la luz el objeto de nuestros miedos y encararlo francamente. La vida humana está llena de miedos secretos que se esconden en los rincones más oscuros de la persona y de la personalidad de una persona. Así que hay 4 enemigos, hermanos. Yo sé que hay más, y tal vez ahorita tú los estás por ahí pensando en ellos, pero quiero tratar estos 4 porque son los enemigos más comunes que podemos compartir, incluso con los no creyentes.
El detalle, hermanos, es que nosotros cuando nos encontramos en este miedo que nos paraliza, ¿hacia dónde dirigimos el miedo? ¿Dónde nos refugiamos realmente? Y cuando digo realmente, es porque aún siendo cristianos, hermanos, el refugio que buscamos no siempre es en Jehová, sino que vamos a otros lados, a otras personas, y como sabemos que estamos haciendo mal, ese enemigo o ese miedo, en este caso que estamos hablando del miedo, pues hermanos, está en lo más oscuro de la personalidad. Hay muchos niveles de miedo en nuestra vida diaria. Las alertas de noticias y la injusticia del mundo que vemos todos los días y que nos alimentamos todos los días, que de hecho es lo que alimentamos nuestra alma, nos mantienen en sintonía con el dolor y con el miedo principalmente. Y la mejor manera de vencer el miedo es con la ayuda de Dios. Por esto, hermanos, y por todo lo que hemos estado viviendo y por todo lo que por ahí se comenta, por lo que se informa en las redes sociales, hemos creído necesario este estudio de cómo vencer el miedo según la Biblia. Y es un enemigo que tenemos todos en común. ¿Amén? Amén. Nadie puede decir que este enemigo nos ha hecho presente en su vida y muchas veces nos ha vencido o está a punto de vencernos si no ponemos cartas en el asunto. El miedo tiene un beneficio maravilloso, hermanos, en realidad, y protector cuando funciona como Dios lo diseñó, no como el mundo nos ha enseñado a enfrentarlo. Algunos miedos son fáciles de calmar y otros persisten más de lo que podemos controlar. Amén. El miedo, el terror, el susto, la alarma, la preocupación y el pánico amenazan con descarrilar nuestra fe y hacer que la ansiedad se apodere de nosotros y nuestra alma termine sucumbiendo ante este enemigo. Por el contrario, la Biblia nos dice que tomemos cautivos todo pensamiento y confiemos en Dios, y vivimos en un mundo roto, descompuesto, lleno de tinieblas, donde suceden cosas realmente muy malas. Y a veces, hermanos, incluso a las personas que realmente aman a Jesús. El miedo es una manifestación, a veces, en algunas ocasiones, de orgullo. Otras veces, hermanos, el miedo es una falta de fe y de confianza en Dios. Cuando sabemos, hermanos, que Dios es nuestro protector, nuestro defensor, nuestro proveedor y nuestro sanador, hermanos, el miedo se tiene que disipar, o cuando menos controlarlo a medida que se hace convicción en nuestras vidas estos títulos que tiene nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora, cuando digo que el orgullo, hermanos, también entra en esa área, es porque el orgullo no es solo una sensación de confianza infundada, sino que también representa una duda de quién es Dios y quién nos hizo ser. Y hermanos, aquí es donde tenemos que saber y encontrar la diferencia, porque cuán engañoso es tener miedo o sentir miedo sin el control de Dios. La ansiedad, todos, hermanos, hemos tenido ansiedad, amén, en mayor o en menor grado, pero todos hemos tenido ansiedad. Bueno, la ansiedad es una rama derivada del miedo. ¿Del miedo a qué? Al futuro. La ansiedad en realidad es un exceso de futuro. Solamente estás pensando en el futuro y te angustias en el presente. Eso, hermanos, es tener ansiedad. Y el miedo es un deseo intenso de algo, la ansiedad, es un deseo intenso de algo acompañado de un miedo a las consecuencias de no recibirlo.
Lo que más temes puede ser exactamente, fíjate hermanos, pon atención, lo que más tememos puede ser exactamente donde Satanás te está apuntando más todas sus tretas, todos sus engaños. Porque Satanás se va a aprovechar de la inseguridad que estás sintiendo y de esa ansiedad y de esa angustia, va a ponerte las cosas para que aún más te hundas y te paralices en el miedo. Porque a Satanás lo que realmente le interesa es frenarte, pararte, hundirte, que te sientas inseguro, aún hermanos, en la propia iglesia. Aún en la propia iglesia, aún en las manos de Dios, sabiendo que toda tu confianza y tu fe está en Dios. Y cualquier resquicio que le des, hermano, cualquier rendija que le abras a la puerta al miedo, Satanás se va a apoderar de ello y va a entrar por ahí y te va a detener. Y lamentablemente, hermanos, es algo que está lastimando severamente las iglesias del mundo entero. No estoy hablando solamente de esto, estoy hablando del mundo entero. Y con esto no estoy hablando de que seas todo lo contrario, ¿verdad? De que vivas en una fe irracional, de que creas, hermano, que porque el Señor está de tu parte, que está cuidándote, quiere decir que te vas a descuidar, que vas a salir y que no te vas a cuidar ni vas a hacer ningún tipo de cuidado a tu vida o a tu familia. No, hermano, no estoy hablando en ese sentido, pero para hacer la obra, hermano, se necesita gente valiente, se necesita gente sacrificada. Y ese es el problema del miedo. Cuando se habla de sacrificio, entra el miedo, aún en los cristianos más maduros, aún en los cristianos que llevan más tiempo en la obra de Dios. Entonces, ¿qué será? ¿Los que apenas van iniciando o los que apenas van conociendo? Pero es algo, hermanos, que tenemos todos en común, todo en común. Porque a esto, hermanos, el diablo, hagan de cuenta que es como, tu miedo es como una estopa. Y el diablo vierte gasolina sobre las mentiras de tus miedos. Y le echas el cerillo. Tú, hermano, eres quien tiene el cerillo. Ahí está la estopa. Satanás le vierte gasolina, pero tú eres el que controlas el cerillo. Y tú, hermano, tú tienes el control, por supuesto, junto al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo barrer esa estopa? Ese es tu labor. Pero tienes que aprender cómo hacerlo, cómo vencerlo. El temor puede ser mucho más profundo, hermanos, que una simple fobia o un sobresalto, un susto de por ahí. Lo que nos hace olvidar dónde reside nuestra fe. El miedo existe porque el pecado ha roto este mundo y lo ha distorsionado, dejándolo mucho más allá de nuestro control y de nuestras capacidades intelectuales. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo vencer el miedo según la Biblia. Y las citas que vamos a exponer, hermanos, nos van a ayudar en el proceso. Ahora, quiero que pongas especial atención, es un proceso. Con esto, hermanos, si sales de aquí y al primer semáforo ya te dio miedo, no te estoy diciendo que fracasaste, ¿verdad? Porque es un proceso y lleva un tiempo. Pero la palabra de Dios tiene mucho más poder del que puedas imaginar. Porque yo sé que tú sabes que la palabra de Dios es poder, ¿amén? Amén. Pero tiene más del que tú te puedas imaginar si te dejas guiar por ella. Su omnipotencia le permite derrotar cualquier cosa, incluyendo cualquier miedo. El enemigo es simplemente la creación que una vez se le reveló a Dios en el tercer cielo y no tiene potestad sobre Dios ni sobre nosotros. Amén. ¿Quién es el único que tiene potestad en el cielo y en la tierra? Según Mateo 28, versículo 16. Jesús.
Jesús le dijo a sus discípulos, precisamente toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos y enseñarles y bautizarles. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, con esta promesa, hermano, yo sé que es difícil digerir o procesar el miedo que nos dé en esta temporada tan peligrosa el hacer la obra de Dios. Pero como les dije el domingo pasado, si tú tienes un corazón dividido, no vas a hacer la obra. Si tu corazón, hermanos, está en el mundo más que en el Señor Jesús, no vas a poder hacer jamás la obra. Ahora añádele a tu corazón dividido, lleno de miedo, imposible, hermanos, hacer la obra del Señor. Tienes aún, hermanos, hijos que no han recibido a Cristo, o que ni siquiera estás seguro de que son salvos. Ahí, hermano, tienes terreno donde hacer la obra. ¿Qué es lo que te impide hacer la obra? Tu corazón dividido y el miedo que te paralizó. Porque no vaya a ser, hermanos, que si abras la boca o platicas con una persona del Evangelio te vayas a contagiar, ¿no? Porque ese es el miedo que te paraliza, hermano. Ahorita, hermanos, la gente está muriendo, pero por tu miedo, si estas personas no recibieron a Cristo, ya sabes el destino que tienen. Así que es importante que entiendas esa parte. ¿Por qué tienes que vencer el miedo, hermano? Porque la gente necesita cristianos valientes. Necesita cristianos, hermanos, que no tengan el corazón dividido y que no, hermanos, se estén dejando hundir por las mentiras de Satanás. ¿Qué tiene que ver con siempre el miedo? El miedo y la ansiedad. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Es una buena pregunta, ¿ven? Entonces vamos a ver qué dice, hermanos. Fíjense, hermanos, la Biblia, que es nuestra luz, el fundamento de nuestra fe, lo que el Señor ha dejado para que el ser humano se rija bajo su voluntad. Pablo y Jesús nos ordenan explícitamente que no tengamos miedo, que no estemos ansiosos. Ahora, importante, no toda ansiedad, hermanos, es pecaminosa, también quiero que les quede claro. Pero la ansiedad, sufrir ansiedad, puede ser derivada de una respuesta pecaminosa. Y nosotros tenemos que aprender que nuestra ansiedad no sea derivado de una respuesta pecaminosa al cuidado de Dios. Independientemente de si nuestra ansiedad tiene raíces pecaminosas o no, sabemos hacia dónde tenemos que dirigir nuestros miedos. Busquen el Salmo 56, hermanos, para ver qué nos dice la Biblia respecto a este tema. Salmo 56, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Salmo 56, versículo 3. Dice: en el día que, hermanos, ¿ya están ahí? Digo, porque yo sé que ya estabas esperando el pasaje allá atrás. Pues no, hermano, lo quité a propósito. Dice el Salmo, ¿qué? ¿Otra vez? El día que temo. ¿Qué tienes que hacer? Yo en ti confío. Ahora, pues, ¿cuál es ese día? Pues es un día, hermano, muy específico tuyo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el día que más temes? Aquí pudiéramos derivar otro tema, ¿verdad? Pero no es el tema. Perdón por la rebusnancia, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, tú debes de dirigir tu pensamiento a qué es lo que más temes. Y el día. Pero lo que importa aquí es lo que nos dice que cuando tengamos miedo a ese día, confiemos en Él. Si de verdad lo tenemos como nuestro Dios y tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Amén. Ahora, no hemos fallado, hermanos, en la fe cuando experimentemos miedo. Quiero que descanse tu alma, porque se trata de aliviar el alma. Amén. Se trata de encontrar descanso. Y quiero decirte que en el momento en que tú tengas miedo, no es que esté fallando tu fe, pero aún más, hermanos, la Biblia dice que tendremos miedo y tendremos pruebas. Y también de aquí podríamos derivar otro tema, pero no es el tema, porque las pruebas, hermanos, también nos infunden un cierto miedo. Amén. Y yo sé que muchos aún no han aprendido a discernir entre una consecuencia de tu propio pecado y otra cosa, el vivir una experiencia de una prueba de Dios. Son cosas muy diferentes, aunque parecieran ser lo mismo o pudieran parecerse, pero no es lo mismo. Hay diferentes raíces de donde se deriva y hay que aprender a discernirlas, hermanos, y para eso está la Biblia, para eso está la iglesia, para aprender de esas situaciones y nuestra vida no se base toda en ansiedad, todo en respuestas pecaminosas, porque no sabemos discernir esta situación. Ahora, vamos a tener pruebas, hermanos, y yo sé que eso da miedo. Inmediatamente cuando hablamos de pruebas se nos viene a la mente Job. ¿Y quién no puede tener miedo si algún día el Señor nos prueba como a Job? Amén. Ahora descansa tu alma. Pues para que vengan esas pruebas, hermano, pues necesitas estar entregado a la obra. Necesitas ser como Job, hombre recto, justo delante de Dios. Y entonces, hermano, ¿por qué el Señor lo probó así? Bueno, hermanos, porque el Señor tenía un propósito específico, ¿verdad? Y en cada prueba que el Señor nos pone, tiene precisamente propósitos específicos. Y el miedo, cuando lo sabemos encaminar, precisamente es lo que nos permite estar alerta y poder salir avante de esa prueba. Pero cuando la raíz de nuestro miedo es una consecuencia de nuestro pecado, ese miedo, hermanos, nos paraliza, nos detiene y nos impide seguir creciendo. Algunos en la iglesia, hermanos, dirán: bueno, hermano, pero es que yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero pasar de siguiente nivel, pero no puedo. Hermano, tienes aquí una respuesta. El miedo te tiene paralizado, pero yo no tengo miedo. Entonces, ¿por qué no avanzas? Porque el miedo está muy oculto dentro de ti. Porque sabes, hermano, que avanzar en la obra de Dios implica aún más sacrificio del que hasta ahora has dado, desde que hasta ahora has tenido. Implica mucho más. Así que no ansíes tanto, hermano. No ansíes tanto el crecer espiritualmente tan rápido. Ahora, procúralo, porque es un mandato. Para empezar, es un mandato, no es opcional. Y es pecado no avanzar, es pecado no crecer. Si tú crees que toda la vida puedes ser un cristiano sin entregarte a la obra, sin hacer nada para la obra, hermanos, estás pecando. Y tienes un mal enfoque de lo que es tener una mente enfocada en el reino de Dios. Y yo sé que no todos van a llegar a ser pastores, no todos van a llegar a ser parte de la alabanza, no todas van a llegar a ser maestras de escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, eso no radica en que tu conocimiento y tu fe no se hagan evidentes en expandir el reino de Dios. Porque tanto el de más alto rango, que es el pastor, como el de menos rango en la iglesia, y no estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad?, para que nadie se siente inferior, hablo de nuevos en la fe, por supuesto, te impiden llevar a cabo el mandato del Señor Jesucristo. Amén. El Señor explícitamente le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. No solamente les dijo: ustedes pastores, o ustedes esposas de pastor, o ustedes de la alabanza. No.
a todos. Y es ahí donde radica la madurez espiritual de cada quien. Puedes llevar muchos años en la iglesia, pero si no has ganado un alma para el Señor Jesucristo, pues hermano, sigues como al principio, en pañales. No has crecido nada, y eso es por miedo. ¿A qué? A exponer la palabra de Dios. No vaya a ser que se burlen de ti, o no vaya a ser que no sepas cómo exponer el evangelio, hermanos. ¿Qué es lo que hay oculto ahí? Un miedo a que te ridiculicen por ser hijo de Dios. ¿Te da miedo, hermano, que te ridiculicen por ser hijo de Dios? ¿Te das cuenta hasta dónde llega tu miedo? Y cómo sí está oculto dentro de ti. Porque aquí no estamos hablando, hermanos, de valientes terrenales, ¿verdad? Estamos hablando de valientes espirituales. ¿Cómo cambian las cosas, hermanos? Busquen Isaías 41, por favor. Isaías 41. Para que veas, hermano, estas hermosísimas promesas, por lo cual no debemos de tener miedo. Aunque sí lo tengamos, pero ¿en dónde te estás refugiando? Y yo sé que ya adivinaste qué versículo. Si yo te digo Isaías 41, ¿cuál es el versículo que debes de buscar? El versículo 10. Porque son de los pasajes que más se utilizan para edificar a una iglesia, a una persona que está pasando por una crisis de miedo, que está en ansiedad, ¿cierto? Muy bien. Isaías 41, ¿qué? Amén. Dice la palabra de Dios: no temas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Y cuánto tiempo te va a sustentar? ¿Con qué? ¿Te das cuenta, hermano, del poder de este pasaje? Con tu boca me dices que sí, pero con tus hechos lo negamos a cada momento. Y esto es una promesa, hermanos, y es un pasaje poderosísimo, y es algo que nosotros lo tenemos que tener tatuado en nuestra mente y en nuestro corazón y memorizarlo siempre, hermanos. Que el Señor nos diga: no temas en el día que tú tienes miedo. Según el Salmo 56, versículo 3, ¿qué te dice el Señor que tienes que hacer? No temas. Y te da la razón. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y cuando el miedo te hace paralizar, hermanos, ¿qué sucede cuando una persona de repente le entra un miedo grande? ¿No se doblan las piernas? ¿Y por qué crees que dice el Señor lo que sigue? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Y fíjate, hermanos, aquí está implícito el tiempo. Y dice: siempre, ¿qué? Te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, hermanos. Si este pasaje no se mella en tu corazón, hermano, pues no sé qué más te pueda decir, ¿verdad? Y el día que tú tienes miedo, hermano, este pasaje debe de ser el primero que venga a tu mente. Ahora, la Biblia dice que no temamos porque el Señor estará contigo siempre para fortalecernos. ¿Cómo se hace eso posible? Estando en Cristo. ¿Tú estás en Cristo? ¿Y qué significa estar en Cristo? No dice que creas en Cristo. Porque muchos aquí y muchos allá se equivocan creyendo que porque creen mucho en Cristo, tienen fe. Y porque creen mucho en Dios, son salvos. Y entonces, hermano, ¿por qué te da miedo recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador?
¿Te das cuenta cómo con los hechos lo niegas? ¿O por qué creen que en la lista negra de Apocalipsis 21:8 los primeros que van a ir al infierno son los cobardes? Ay, es que yo no quiero reconocer que tanto tiempo he estado en la iglesia y ni siquiera salvo soy. Hermano, el miedo te está paralizando. Y más vale, hermanos, un rato de vergüenza. Y digo porque nadie te va a ridiculizar. Al contrario, se te va a felicitar, que toda una eternidad en el fuego. Amén. Entonces, hermano, te das cuenta hacia dónde vamos. Hasta dónde el miedo paraliza, oculto en algunas personas que dicen tener fe, creer mucho en Jesús. Eso no sabe, hermanos. Lo único que sabe es estar en Cristo Jesús, estar dentro de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios vivo, que viva en nosotros. Por eso, hermanos, no tenemos que permanecer en miedo. Y dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 25, respecto a esa misma situación, 6:25. Para los que tienen Biblias que denotan las palabras de Jesús en rojo, pues les es más fácil encontrar. Mateo 6:25 dice lo siguiente: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y fíjense, hermanos, el Señor de plano nos dice, por lo tanto, no te preocupes por tu vida. Si el Señor alimenta a las aves, ¿qué no hará por ti, hombre de poca fe? Y realmente, hermanos, pues yo siempre veo, digo porque a mí me gusta observar la naturaleza, no sé a ti, porque en ello veo las respuestas de Dios. Yo siempre veo a las aves con alimento. Las aves, hermano, no padecen hambruna. ¿Dónde está tu confianza? Ah, bueno, qué bueno que me dice el pastor para ya no trabajar. No, hermano, no malinterpretes mis palabras. Tú no eres Isaías, ¿verdad? Para que los cuervos te traigan de comer. Tienes que trabajar. Y la Biblia lo manda explícitamente, y lo manda desde Génesis, que todo hombre debe de trabajar, de conseguir el alimento con el sudor, ¿de dónde? De su frente. Así que no te acomodes, hermano. Pero sí, hermanos, dice el Señor, no te preocupes por tu vida, y no lo dice en ese sentido. Lo dice, hermano, que el temor puede ser reconocido y puede ser sufrido, pero tiene que ser entregado a nuestro gran Dios, que es el que finalmente nos va a proteger, nos va a defender y nos va a proveer. Amén. Amén. 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Para que entiendas a qué se refiere, hermano, no está hablando de que tú te afanes para crecer o estar más alto físicamente, ¿verdad? Sino que a lo que se refiere doctrinalmente, hermanos, es que ¿quién puede agregar más tiempo a su estatura de vida, a su esperanza de vida, perdón? A eso se refiere ese pasaje, para que no lo malinterpretes. Por eso hay que saber estudiar. Dice la Biblia, hermanos, ¿quién de ustedes, por muy ansioso que estés, puedes agregar un codo a tu esperanza de vida? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. La batalla de la guerra espiritual, hermanos, va a continuar toda la vida, pero por la palabra de Dios y a través de la oración, por la perspectiva, podemos elegir, hermanos. Aquí es donde ya entramos nosotros. Vimos, hermanos, en los Salmos, vimos en Isaías, estamos viendo aquí en Mateo, donde el Señor te está dando todas las armas, todas sus promesas, para que tú confíes plenamente en el día en que tú tengas miedo. Amén. Ahora aquí ya entra tu parte.
porque esto va a continuar toda la vida. Nosotros los cristianos, los que decimos tener fe, los que decimos seguir a Jesús de una manera real, tenemos que poner en perspectiva nuestra vida, y en la oración podemos elegir confiar en que si Él nos dice que no hay que temer, entonces, hermanos, no debemos de tener miedo. Pero esa es una elección personal. Es tu decisión tener o no tener miedo. Yo sé que ya lo han visto por ahí muchas veces, los que son muy afanosos en Facebook y en cualquier otro lado, en redes sociales, que en la Biblia dice 365 veces: no temas. ¿Lo han visto? Y si no lo han visto, hermanos, bueno, la Biblia, y realmente no me consta, ¿verdad?, porque no me he dado la tarea en toda la Biblia ver si realmente son 365 ocasiones en donde en la Biblia aparece esta frase: no temáis. Pero si fuera cierto, y si es cierto, gloria a Dios, porque eso quiere decir que el Señor tiene un no temáis para cada día del año. Amén. No temáis. Salud. Y eso genera miedo, ¿verdad? No estornudo. Así que no estornuden. ¿Se puede impedir? No, hermanos. Pero tú eliges, ¿verdad?, si tienes miedo a ese estornudo o no. ¿Me explico? Qué oportuno, ¿verdad? Así que en oración nosotros podemos responder al miedo de manera bíblica o de manera carnal. Amén. Ya está por ahí. Se están haciendo más para allá, más para acá, así que eviten estornudar, por favor. ¿Cómo nosotros como cristianos debemos de responder al miedo? Muy bien. Como cristianos debemos de responder al miedo con esperanza y confianza en Dios. El miedo es algo muy real, pero también lo es Dios. Amén. Podemos nosotros, hermanos, elegir. Y Dios es más grande que cualquier miedo. Ahora, Dios, hermanos, nos diseñó, escuchado bien, Dios nos diseñó para experimentar el miedo en cierta medida. Porque nos diseñó para vivir por fe. Y un miedo o un temor saludable en Dios nos alimenta nuestra fe, porque nos hace estar alerta a precisamente aquello que tenemos miedo. Y es precisamente, hermanos, cuando se les reitera en muchas ocasiones: hermano, hermana, estás cometiendo este pecado, estás en peligro. Tú decides, hermano, si eso que ya se detectó en tu vida te da miedo, pero ¿te da miedo espiritual o te da miedo terrenal, carnal? Son dos cosas diferentes. Y también cuando se les acerca a una persona y se le quiere presentar un plan de salvación, pues, hermanos, tenemos que aprender que la persona puede experimentar dos tipos de miedos, ¿no? El miedo real a irse al infierno y el miedo real a que si acepta a Cristo, pues se va a hacer aleluya y lo van a ridiculizar. Amén. Y cualquiera de los dos, hermanos, tenemos que enfocarlo. Y nosotros vamos a guiarlos a un arrepentimiento sincero para que ese miedo equivocado pues lo pueden encaminar o canalizar hacia lo correcto, que es hacia Dios, hacia un temor o un miedo saludable. Podemos responder al miedo, hermanos, redirigiendo lo que nos asusta para alinearnos con la palabra de Dios. Cuando luchamos con el miedo y la ansiedad que parece consumir nuestras vidas,
Hermanos, tenemos que poner en práctica la solución que nos dice Filipenses 4:7, porque aquí está la respuesta, hermanos. Para terminar, Filipenses 4:7. Vamos a ver, hermanos, que el Señor nos dice cómo vamos a vencer el miedo. Filipenses 4, vamos a ver desde el 4 para tener el contexto. Dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ve aquí, hermanos, la solución para vencer el miedo, para vencer la ansiedad. Como cristianos, hermanos, debemos de responder al miedo con esperanza y confianza en Dios, pero tenemos que aplicar la Biblia. Como dice aquí, hermanos, proporciona esta práctica de lo que dice Filipenses 4:7, proporciona una manera de romper el ciclo del miedo. Orar y estudiar estos versículos puede ayudarnos a adoptar una mejor perspectiva de tener miedo. Versículo 4 dice: regocijaos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Y por qué creen que lo dice, hermanos? ¿Qué leímos en Isaías? ¿Cuánto tiempo va a estar el Señor con nosotros? Siempre. Y fíjense, hermanos, aquí Pablo nos debe reiterar dónde debe de estar nuestro gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Y dice otra vez, regocijaos, para que nos quede bien claro. Pablo insiste en que tu gozo solo se encuentra en el Señor. Y ya habla de la duración de este. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Ahora, ¿por qué digo? Y es normal que te lo preguntes. Entonces, ¿por qué no puedo regocijarme siempre? Y en esta pandemia, ¿cómo se logra? Cuando entiendas, hermano, y creas con fe y convicción que el Señor está contigo y que tú tienes que estar en Cristo Jesús. Es cuando viene ese regocijo, aún en las cosas más adversas. Y habla de su duración siempre. Al recordar, hermanos, quién es Dios en ese día que tememos, en nuestro día de mayor miedo, ya estamos en camino, en proceso de alinear nuestros temores con su palabra. Pero, hermano, ¿cuántas veces lees la palabra de Dios al día? ¿Llevas acaso la meta anual que tenemos en esta iglesia? Dices, es que se me olvidó, o no tuve tiempo de leer la Biblia. Aparte de que eso es pecado, no estás confiando en Dios, y tu fe es un fraude. Porque si tú quieres iniciar tu día en la protección de Dios y que te defienda con la diestra de su justicia, ¿qué es lo primero que debes de tener en mente en la mañana al despertar? Orar y leer la Biblia. Y lo haces, ¿no? Ay, es que no me dio tiempo, hermano. Y cuando tienes miedo, ahí sí tienes miedo, ahí sí tienes tiempo, perdón. Es cuando buscamos, ¿verdad? Por eso les digo que es un proceso. Versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Fíjense, hermanos, qué frase. El Señor está ¿cómo? ¿Cómo? Pero el Señor está cercano ¿a quiénes? De todos los hombres. A los que le temen. Y no está hablando de tenerle miedo a Dios, sino está hablando de un temor reverente, de un temor, hermanos, de ofender a Dios, de ofender su santidad, de ofender su magnificencia, de ofender lo que Él representa con ese nombre, que es sobre todo nombre. Eso, hermanos, es un temor reverente.
Y la mejor manera, hermanos, de mostrar un temor reverente a Dios, hermanos, no es con palabras bonitas, ni golpes en el pecho, ni aplausos, ni decir, creo mucho en Jesús. No, hermanos, es con obedecerlo. Ese es el verdadero temor a Dios, la obediencia. ¿Qué te impide obedecerlo? Seamos honestos, hermanos. Es el miedo en lo que nos impide obedecer. El miedo. Y aún Pablo nos va a decir, hermanos, Dios está cerca. Amén. El corazón de Dios es movido por nuestras oraciones. Si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, hermano, ora mucho. Pídele mucho a Dios en oración. Es lo que va a mover las manos de Dios en tu vida. Cristo, hermanos, vive en nosotros. No tienes ninguna justificación para no entrar en oración. Solamente tu miedo y tu apatía, tu estancamiento por vivir siempre en miedo de querer avanzar más espiritualmente. Siempre, hermanos, es el miedo lo que impide dar el siguiente paso en lo espiritual. Es el miedo. Cuando lo reconozcas, ya estás un paso adelante. Y si sigues sin reconocerlo, hermanos, vas a ir en reversa. Y cada vez vas a ir más atrás y más atrás. Porque solo los miedosos se quedan atrás, amén. Y solamente los valientes avanzan. Y eso es en la vida diaria, en la vida cotidiana y por supuesto en la espiritual también. Mucho cuidado con eso, hermanos. Cristo vive en nosotros y nunca estamos solos, por cierto. Así que, ¿de qué tenemos que tener miedo? Si Cristo está en nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos preocupemos por nada, hermanos, aunque haya motivos suficientes para preocuparnos. Se dice más fácil que hacerlo, ¿verdad? Debemos enumerar en oración cada miedo que tengamos y cada ansiedad, y que el Señor nos ayude a levantar nuestros pensamientos y ponerlos todos en las manos de Dios. Y el versículo 6 nos dice lo siguiente: por nada, ¿por cuánto? Nada. Estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense, hermanos, qué importantes palabras. Todo lo tenemos que enumerar y ponerlo en las manos de Dios. No importa aquello que nos pone los nervios de punta, aquello que nos da miedo, aún así, hermanos, podemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar agradecido con Dios si me da miedo? Hermano, porque puedes sentirlo. Y si puedes sentir miedo, quiere decir que estás vivo, amén. Y en este tiempo, hermanos, muchos no pueden decir lo mismo, porque ya se fueron. Tienes que presentarle a Dios tus peticiones, hermano. Enuméralas, cada una de ellas. Ponlas en oración y encamina tu miedo a Dios. Oye, hermanos, ¿qué alimenta nuestro miedo? Todos los días confiamos más en las alertas de las noticias diarias para establecer nuestra tranquilidad, ¿no es así? Y no estoy diciendo que no lo hagas. Tienes que hacerlo. De hecho, nosotros estuvimos al pendiente tanto tiempo para saber que podíamos congregarnos. Pero si nuestra confianza, hermanos, está solo en eso, es que cometemos un error solamente de poner nuestras esperanzas y nuestra confianza en las noticias de diario. Otro error es correr a otras personas para tranquilizarnos, máximo si esas personas no conocen a Dios. O permitimos que estadísticas aterren nuestra vida, y estos errores terminan por secuestrar nuestra paz que se supone que debemos de tener. Tenemos un canal abierto de comunicación con Dios, con nuestro Padre del cielo. ¿Por qué no aprovecharlo?
y lo tenemos abierto para solicitar su ayuda y encontrar una seguridad de que Él escucha, de que Él nos ve y de que Él va a responder de acuerdo con su voluntad. Y el versículo 7, hermanos, lo dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible tener paz en medio de nuestra ciudad? Porque no solamente batallamos con el virus de la pandemia, ¿verdad?, sino con el virus del crimen organizado, con el virus de la inseguridad, pero principalmente, hermanos, con el virus de la apatía a la palabra de Dios, que lamentablemente está contagiando a muchos cristianos. Y pueden justificarse o encontrar justificaciones humanas que tienen cierta reputación de validez, todas humanas, por cierto, pero ninguna espiritual. Y es ahí donde radica nuestro error. El miedo, hermano, nos hace estar alerta. Por eso les digo, no se quiten el cubrebocas, manténganse a una sana distancia, sanitícense en la entrada, usen alcohol gel, no estornuden. Pero de ahí, hermanos, radica donde realmente tienes el miedo. Este versículo 7, hermanos, es algo que quiero que te lleves en tu corazón. Y la paz de Dios, fíjense, hermanos, ¿cómo dice? ¿La paz de quién? De Dios. Ahora, ¿dónde encontramos esa paz? Gálatas 5, 22, 23, ¿recuerdan? Esa paz que se puede experimentar, hermanos, en medio de esta situación tan grave, solo se encuentran aquellas personas que están en Cristo Jesús. ¿Que vas a tener miedo? Claro, hermano. Pues a quién no le va a dar miedo una balacera, ¿no? Pero tú sí, tú sabes, hermano, que el Señor está ahí contigo. Ahora no te estoy diciendo que te pongas de pechito, ¿verdad? Y que si te encuentras en una situación, a mí no me va a pasar nada, el Señor me protege. No, hermano, pues tienes que hacer lo pertinente, ¿verdad? Y no seas como aquel insensato, de que algo que yo creo que ya se lo saben todos, de que como una anécdota, o lo cuentan a modo de chiste, donde aquella persona van en un barco, naufragan y están en una bote salvavidas y empiezan a orar a Dios para que los salve. Viene un barco y ahí sale el cristiano legalista, ¿verdad? Yo no me voy a dejar rescatar por ellos, yo voy a esperar a que mi Dios me salve. Muy bien, solo rescatan a los otros y lo dejan ahí solo y fallece. Vienen 3 intentos más, hermanos. Yo creo que te lo sabes tú mejor que yo, pero vienen 3 intentos más a rescatarlo y él dice: yo voy a esperar a que mi Dios me salve. Fallece y llega al cielo y dice: Señor, ¿por qué no me salvaste? Y le dice el Señor: ay, hijo, te mandé un barco, te mandé a los rescatistas, te mandé esto y lo otro, y dices que no te salvo. Tú no quisiste ser salvado. Así mismo pasa en estos tiempos, ¿no? Si el Señor da instrucciones de cuidados para mantenerse al margen, hermano, ¿por qué los violas y no te quieres contagiar? ¿Prefieres ir a fiestas, a reuniones, a convivios, a viajes sin cubrebocas? Pero si vienes a la iglesia tienes miedo de contagiarte, aunque sabes que hay todas las medidas garantizadas para el no contagio. ¿Hasta dónde llega la incongruencia de tu fe? Y lo que hace el miedo, ¿verdad? Una persona así no puede tener paz, porque la paz que busca la está buscando en sus fuerzas y no es la paz de Dios. La paz de Dios, hermanos, puede proteger nuestro corazón y nuestra mente y trasciende todo entendimiento. Todo entendimiento. No podemos lograr la paz jamás con nuestro propio poder en nuestras propias ideas. El miedo se puede calmar
recordando la paz que ya tenemos estando en Cristo Jesús. Porque Él es fiel para recordárnoslo siempre. Él es fiel para calmarnos y caminar con nosotros a través de cada tormenta de miedo que enfrentemos, incluyendo esa tormenta llamada COVID-19. Cuando somos fieles para entregar nuestras ansiedades e iniquidades a Dios y nuestros miedos, Él, escúchalo bien, Él es el que va a establecer límites en nuestras vidas para protegernos y defendernos de todo aquello que tenemos miedo. Pero eso, hermanos, es una decisión que tú tienes que tomar. Vimos, hermanos, que el Señor te da las armas, te da sus promesas, establece lo que necesitamos oír para no tener miedo. Tú decides, hermano, si tienes miedo o no y de qué manera lo encaminas. Pablo nos dice, si tú haces esto, haces lo otro y confías en que el Señor está cerca, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tu mente y los va a encaminar a Cristo Jesús. Pero, hermanos míos, eso es decisión de cada uno. Así que, hermano, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es el día que más temes? Bueno, hermano, ya sabes cómo vencer el miedo según la Biblia. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración.